Turquía. Imagina un lugar donde los continentes no solo se cruzan, sino que conviven, donde Oriente y Occidente no se enfrentan, sino que se superponen como capas de una misma historia. Turquía no se revela de inmediato, se descubre poco a poco, entre ruinas que aún parecen vivas, ciudades que nunca quedaron en el pasado y paisajes que desafían lo esperado. Situada entre Europa y Asia, Turquía siempre ha sido más que un territorio. Ha sido un paso, una frontera, un destino y también un nuevo comienzo. A lo largo de los siglos, imperios surgieron y desaparecieron aquí, dejando huellas que no se borraron. Mezquitas comparten el horizonte con edificios modernos. Los mercados antiguos siguen llenos de vida. Y el llamado a la oración se extiende sobre ciudades que nunca se detienen por completo. Desde el azul profundo del mar Mediterráneo hasta las formaciones casi irreales de Capadocia, cada paisaje parece haber sido moldeado no solo por la naturaleza, sino por el paso del tiempo. Este documental recorre Turquía como un viaje continuo, no solo a través de sus destinos más conocidos, sino por aquellos lugares donde la historia aún late, silenciosa pero presente, porque en Turquía el pasado no quedó atrás, sigue caminando contigo. Estambul. Estambul no es solo una ciudad, es un punto donde todo se encuentra. Pocas ciudades en el mundo muestran una frontera tan visible y al mismo tiempo tan simbólica. El estrecho del Bósforo no separa simplemente dos continentes. Une historias, culturas y formas de vida que han convivido durante siglos. Aquí Europa y Asia no están divididas, se mezclan. A lo largo de su historia, la ciudad fue conocida como Bizancio y más tarde como Constantinopla, reflejando distintas épocas y civilizaciones. Pero su esencia permanece, ser un lugar de encuentro entre mundos. En el horizonte, la majestuosa mezquita azul se eleva con sus minaretes dominando el cielo. A pocos pasos, la imponente Santa Sofía guarda siglos de historia en sus muros, cambiando de función, pero nunca de significado. Sin embargo, Estambul se entiende mejor caminando. Doblas una calle y todo cambia. De repente, entras en un mundo completamente distinto, el Gran Bazar. Con miles de tiendas repartidas en un entramado de pasillos cubiertos, este lugar es mucho más que un mercado. Es una experiencia que envuelve. Aquí, el tiempo parece perder importancia y la curiosidad toma el control. Bajo sus techos arqueados, los sentidos se despiertan. Montañas de especias crean un espectáculo de colores: el dorado del azafrán, el rojo intenso del pimentón, la canela, las hierbas secas, todo impregnando el aire con aromas profundos. Las lámparas de vidrio, suspendidas como pequeñas luces flotantes, iluminan los pasillos con tonos cálidos. Cerámicas pintadas a mano, joyas de oro y plata, textiles bordados, piezas de cuero y dulces tradicionales como el famoso lokum forman una combinación única entre tradición y vida cotidiana.
El bazar comenzó a construirse en el siglo XV, poco después de la conquista otomana de la ciudad, creciendo hasta convertirse en una auténtica ciudad dentro de la ciudad. Pero hay algo que define realmente la experiencia. Aquí, comprar no es lo más importante. Negociar es parte del juego. Los precios rara vez son fijos, y cada intercambio se convierte en un pequeño ritual, donde la paciencia y la habilidad marcan la diferencia. Existe incluso una especie de regla no escrita. Si no te pierdes al menos una vez, es que no lo has vivido de verdad. Cuando el día comienza a apagarse, la ciudad cambia de nuevo. El llamado a la oración resuena entre los edificios, cruzando calles y tejados como un eco constante. Más que un sonido, es una señal de que aquí el tiempo no se mide solo en horas, sino en tradiciones que siguen vivas. Estambul no intenta separar el pasado del presente, simplemente deja que ambos convivan. Consejo para el viajero. Cruzar el estrecho del Bósforo al atardecer ofrece una perspectiva distinta. Reflejos dorados sobre el agua, siluetas históricas en el horizonte y la sensación de estar justo en medio de dos mundos. Capadocia y Joreme. Capadocia no parece haber sido creada, sino moldeada por fuerzas que actúan más allá del tiempo. En esta región, la tierra revela formaciones rocosas únicas, conocidas como chimeneas de hadas. Columnas irregulares que surgieron tras miles de años de erosión provocada por el viento y la lluvia. Capas de ceniza volcánica y piedra blanda fueron esculpidas lentamente por la naturaleza, dando lugar a un paisaje que desafía la lógica. Casi como si perteneciera a otro planeta. Pero lo más fascinante de Capadocia no se encuentra únicamente en la superficie. Bajo la zona de Joreme se extiende una compleja red de ciudades subterráneas, algunas con múltiples niveles que se hunden profundamente en la tierra. Funcionaban como refugio en épocas de invasiones. Sus estrechos túneles conectan espacios destinados a la vida cotidiana, al almacenamiento de alimentos e incluso a la práctica religiosa, mientras que sistemas de ventilación cuidadosamente diseñados permitían a comunidades enteras permanecer ocultas durante largos periodos. Otro aspecto sorprendente es que muchas viviendas, hoteles y templos de la región no fueron levantados de forma convencional. Fueron excavados directamente en la roca. Este método no solo ofrecía protección, sino también un aislamiento natural, manteniendo el interior fresco en verano y cálido en invierno. En algunas de estas iglesias todavía se conservan frescos antiguos que han resistido el paso del tiempo,
preservados en la oscuridad y alejados de las inclemencias del clima. Al amanecer, el paisaje se transforma por completo. El cielo comienza a llenarse de movimiento. Decenas, y en ocasiones cientos, de globos aerostáticos ascienden lentamente, flotando sobre los valles y creando una escena casi irreal. El silencio del entorno, interrumpido solo por el sonido ocasional de los quemadores, intensifica la sensación de estar presenciando algo único. Existe también un contraste llamativo. A pesar de su apariencia árida y agreste, esta región fue en su momento un importante centro espiritual, donde comunidades enteras vivían en secreto, conectadas por túneles invisibles que aún hoy permanecen ocultos. En Capadocia, el tiempo no solo pasó, dejó su huella en cada rincón. Consejo para el viajero: despertar antes del amanecer es fundamental. Es en ese instante cuando los globos comienzan a elevarse y la luz suave revela con mayor profundidad las formas del paisaje, creando una de las vistas más inolvidables de toda Turquía. Antalya. En Antalya, el mar no es solo un paisaje, es lo que lo define todo. Ubicada a orillas del mar Mediterráneo, la ciudad se despliega entre acantilados imponentes y playas abiertas, donde el azul profundo del agua contrasta con la tierra. Aquí, la naturaleza no suaviza el entorno, traza límites claros entre tierra y mar, como si dibujara la identidad misma del lugar. Pero Antalya no se reduce a su costa. En el corazón de la ciudad se encuentra Kaleiçi, un barrio antiguo donde calles estrechas serpentean entre casas otomanas restauradas. Caminar por allí no es solo recorrer un espacio, es avanzar a través de distintas épocas, y hay algo que muchos no perciben de inmediato. Puertas antiguas, patios ocultos y detalles en las fachadas revelan la huella de múltiples civilizaciones. Romanos, bizantinos y otomanos dejaron marcas que no desaparecieron, simplemente se superpusieron. Es como si la ciudad se hubiera construido por capas y todas siguen presentes. Muy cerca, el antiguo puerto romano continúa en funcionamiento. Lo curioso es que, en el pasado, fue un punto clave para las rutas comerciales que conectaban continentes. Hoy, rodeado de cafeterías y embarcaciones modernas, mantiene su esencia, pero con un ritmo mucho más tranquilo. Y entonces, la ciudad cambia una vez más, porque en Antalya, la naturaleza siempre encuentra la forma de sorprender. Las cascadas de Duden caen directamente al mar, algo poco común en el mundo. El agua se precipita desde los acantilados con fuerza,
encontrándose con el Mediterráneo en una escena que parece cuidadosamente orquestada. Pero hay un detalle que muchos desconocen. Estas cascadas tienen dos caras. Una se lanza hacia el mar, visible desde lo alto de los acantilados, y otra se encuentra en el interior, rodeada de vegetación, donde es posible caminar detrás de la caída de agua. Y ese contraste resume Antalya, un lugar que puede ser vibrante y silencioso al mismo tiempo. A pesar de ser uno de los destinos más visitados de Turquía, aún existen tramos de costa donde el sonido del mar lo ocupa todo. Sin música, sin multitudes, solo el ritmo natural de las olas. En Antalya no eliges el ritmo, te adaptas a él. Consejo para el viajero: recorrer los acantilados al final de la tarde, especialmente cerca de las cascadas de Duden, revela un espectáculo difícil de olvidar cuando la luz dorada se refleja en el mar y transforma por completo el paisaje. Éfesos. En Éfeso no hace falta imaginar el pasado. Está justo frente a ti. Ubicada cerca de la actual Selçuk, la antigua ciudad de Éfeso fue durante siglos uno de los centros más influyentes del mundo antiguo. Un lugar donde comercio, cultura y poder se cruzaban, dejando huellas que aún permanecen. Recorrer sus calles es adentrarse en una ciudad que llegó a albergar a más de 200.000 habitantes, una cifra sorprendente para su época. Pero hay algo que muchos no perciben a simple vista. Estas calles no eran simples caminos, estaban cuidadosamente planificadas, reflejando un nivel de organización urbana adelantado a su tiempo. Más adelante, la imponente biblioteca de Celso se levanta como uno de los símbolos más representativos del lugar. Su fachada, reconstruida con gran precisión, revela el grado de sofisticación arquitectónica alcanzado por los romanos. Se cree que en su interior se guardaban miles de pergaminos, convirtiéndola en una de las bibliotecas más importantes del mundo antiguo. Y hay un detalle que llama especialmente la atención. Bajo esta misma estructura fue enterrado el gobernador que ordenó su construcción, algo poco común en la época, ya que los entierros dentro de la ciudad estaban restringidos. Un gesto que refleja no solo poder, sino un estatus excepcional. Más adelante, el Gran Teatro de Éfeso impresiona por su magnitud. Con capacidad para cerca de 25.000 personas, no solo acogía espectáculos, sino también reuniones públicas y debates políticos. Se dice que su acústica era tan precisa
que incluso los sonidos más suaves podían escucharse claramente desde las últimas filas. Pero lo más asombroso va más allá de lo visible. Éfeso también fue el hogar del templo de Artemisa, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Hoy apenas quedan vestigios, pero imaginar su grandeza es comprender la importancia que tuvo esta ciudad. Otro aspecto sorprendente: las calles de mármol contaban con sistemas de drenaje, iluminación mediante antorchas y espacios públicos organizados, incluyendo tiendas y baños colectivos, avances poco comunes para aquella época. Incluso existen detalles que muchos visitantes pasan por alto: marcas talladas en la piedra que funcionaban como señales, guiando a las personas a través de la ciudad. En Éfeso, el tiempo no desapareció. Se quedó grabado en cada rincón. Consejo para el viajero: llegar a primera hora de la mañana permite recorrer el sitio con mayor tranquilidad, y en ese silencio casi se puede sentir el eco de una ciudad que nunca dejó de existir. Fetille y Oludenis. En Fetille, el mar nunca se ve igual, cambia constantemente. En la costa suroeste de Turquía, esta ciudad se abre hacia uno de los paisajes más impactantes del mar Mediterráneo. Aquí, las montañas descienden de forma abrupta hasta el agua, creando un escenario donde la naturaleza no solo da forma al entorno, lo domina por completo. Pero es en Oludenis donde este contraste alcanza su máxima expresión. Conocida como la Laguna Azul, Oludenis dibuja una curva casi perfecta de aguas tranquilas y cristalinas, protegidas por una franja de arena que bloquea el paso directo de las olas. El resultado es una superficie tan calma que parece inmóvil, como un espejo natural donde el cielo y el mar se funden. Y hay algo que sorprende a muchos visitantes. El color intenso del agua no es solo un reflejo del cielo. Se forma gracias a la combinación de profundidad, minerales y la forma en que la luz atraviesa el fondo arenoso, creando tonos que van del azul profundo al turquesa brillante a lo largo del día, como si el mar cambiara de ánimo. Desde lo alto, el paisaje revela otra perspectiva. Monte Babadá se eleva como un mirador natural sobre toda la costa, y es desde aquí donde ocurre una de las experiencias más memorables de la región: el parapente. Considerado uno de los mejores del mundo, permite observar la laguna en su forma completa, un diseño casi perfecto que solo se aprecia plenamente desde el aire. Pero Fetille no se limita a su costa. En las laderas cercanas, antiguos sepulcros fueron tallados directamente en la roca hace más de 2000 años.
Y existe un detalle curioso. Fueron construidos en lo alto porque, según antiguas creencias, cuanto más elevada la ubicación, más cerca estaría el alma de los dioses. También hay algo que muchos pasan por alto. A pesar de su belleza intensa, existen momentos en los que el lugar se vuelve completamente silencioso. Basta alejarse de las zonas más concurridas para encontrar pequeñas calas donde solo se escucha el sonido del mar. Entre el agua, las montañas y la historia, todo parece convivir en equilibrio. En Fethiye, nada resulta exagerado, pero todo deja huella. Consejo para el viajero: observar Oludenis desde lo alto, ya sea caminando o en parapente, a primeras horas del día, permite ver la laguna en su estado más tranquilo, cuando los colores son más intensos y el paisaje revela toda su armonía. Kaş Kekova. En Kaş, el mar no guarda secretos, los deja a la vista. Pequeño, tranquilo y orientado hacia el mar Mediterráneo, este pueblo costero se mueve a un ritmo distinto al de las grandes ciudades. Calles estrechas, casas sencillas y un horizonte abierto crean una atmósfera donde el tiempo parece ir más despacio, como si cada detalle invitara a ser observado con calma. Pero todo cambia al alejarse de la costa. En la zona de Kekova, el mar guarda uno de los secretos más fascinantes del país: una antigua ciudad parcialmente sumergida. Y aquí es donde todo se vuelve aún más sorprendente. A diferencia de otras ruinas, donde la historia permanece expuesta al aire, aquí se encuentra bajo el agua, visible pero intocable. Restos de construcciones, escaleras y estructuras completas pueden distinguirse bajo la superficie cristalina, consecuencia de antiguos terremotos que, con el paso del tiempo, hicieron que parte de la ciudad desapareciera lentamente bajo el mar. Hay un detalle que llama especialmente la atención. En días de mar completamente tranquilo, es posible observar muros, caminos e incluso antiguas puertas con una claridad impresionante. Como si el pasado no hubiera desaparecido, sino que permaneciera suspendido bajo una capa de agua. La zona está protegida, lo que significa que no se permite bucear directamente sobre las ruinas. Esto transforma por completo la experiencia. Aquí no se trata de explorar, sino de contemplar, de observar sin intervenir. De estar cerca, sin alterar lo que permanece. Muchos visitantes recorren el lugar en kayak, deslizándose lentamente sobre la ciudad sumergida, y en ese instante ocurre algo difícil de explicar. La sensación de atravesar dos mundos al mismo tiempo, uno arriba, donde todo continúa, otro abajo,
donde todo se detuvo. Alrededor, pequeñas islas y calas tranquilas completan el paisaje, con aguas que cambian entre tonos de azul profundo y turquesa transparente, variando con la luz y creando una escena siempre distinta. Existe también un detalle poco conocido. La antigua ciudad formaba parte de Licia, una civilización que mantenía una fuerte conexión con la naturaleza y lo espiritual, algo que, de alguna forma, aún se percibe en el ambiente. Entre Kash y Kekova aparece un contraste poco común, un pueblo que vive el presente y una ciudad que permanece en el pasado, visible pero intocable. Consejo para el viajero: explorar Kekova en kayak o en barco durante las primeras horas del día permite ver las ruinas con mayor claridad, cuando la luz atraviesa el agua y revela detalles que más tarde desaparecen. Pamukkale. A primera vista, Pamukkale parece cubierto de nieve, pero lo que estás viendo no es hielo. En el interior de Turquía, Pamukkale, cuyo nombre significa castillo de algodón, se formó a partir de depósitos de caliza acumulados durante miles de años. Y hay algo que lo hace aún más fascinante. Este paisaje no surgió de repente, se creó gota a gota. Aguas termales cargadas de minerales descienden lentamente por la ladera, dando forma a terrazas blancas conocidas como travertinos. A medida que el agua se enfría, el calcio se solidifica, formando piscinas naturales que parecen irreales, como si la montaña hubiera quedado suspendida en el tiempo. El contraste es inmediato. El blanco intenso de las formaciones, frente al azul suave del agua que se acumula en pequeños niveles, reflejando el cielo como un mosaico fragmentado. Pero hay algo que muchos pasan por alto. Estas piscinas están en constante transformación. El agua nunca sigue exactamente el mismo recorrido, lo que hace que el paisaje cambie lentamente con el tiempo, como una obra viva, modelada por la propia naturaleza. Y Pamukkale es mucho más que un paisaje sorprendente. Justo encima de las terrazas se encuentran las ruinas de Hierápolis, una ciudad romana construida gracias a estas fuentes termales. Durante siglos, se creyó que sus aguas tenían propiedades curativas, atrayendo a personas desde lugares lejanos en busca de sanación.
Hay un detalle que llama la atención. Muchos de quienes llegaban para tratarse terminaban quedándose. Esto explica la gran necrópolis de la ciudad, una de las más extensas de la región. Otro aspecto importante es su conservación. Durante un tiempo, el turismo sin control comenzó a dañar las formaciones. Incluso se construyeron hoteles cerca de las terrazas, alterando el flujo natural del agua. Pero con el paso del tiempo, se implementaron medidas estrictas, como la eliminación de estas construcciones y la obligación de caminar descalzo en ciertas áreas. Y hay un lugar donde todo converge. La llamada piscina de Cleopatra ofrece una experiencia única. Nadar entre columnas antiguas sumergidas en aguas que alguna vez fueron consideradas sagradas. En Pamukkale, la naturaleza no solo creó el paisaje, construyó capas de tiempo. Consejo para el viajero. Visitar el lugar a primera hora de la mañana o al final de la tarde permite evitar las multitudes y apreciar los travertinos bajo una luz más suave, cuando el blanco revela textura y el paisaje muestra detalles que pasan desapercibidos durante el día. Trabzon y Monasterio de Sumela. En el norte de Turquía, donde el clima cambia y el verde se impone sobre el paisaje, Trabzon se abre hacia el Mar Negro. Una región menos conocida, pero profundamente marcada por la naturaleza. Aquí, el entorno rompe con lo que se espera del resto del país. Montañas cubiertas de bosques densos sustituyen los paisajes secos del sur, mientras la niebla envuelve con frecuencia el escenario, creando una atmósfera casi enigmática. Pero es al alejarse de la ciudad donde aparece una de las imágenes más impactantes de Turquía. Suspendido en un acantilado, a más de 1000 metros de altura, el monasterio de Sumela parece desafiar cualquier lógica. Y quizá ahí reside lo más fascinante. Fundado en el siglo IV, fue construido en un lugar prácticamente inaccesible, no por casualidad sino como estrategia. Su ubicación ofrecía protección natural frente a invasiones y permitía el aislamiento necesario para la vida espiritual. Pero hay un detalle que muchos desconocen. Gran parte de su estructura no fue levantada de forma tradicional. Fue excavada directamente en la roca. El propio acantilado actúa como base, como muro y como refugio. En su interior, antiguos frescos siguen siendo visibles. A pesar de siglos expuestos a la humedad, el viento y los cambios del clima, muchas de estas pinturas permanecen reconocibles, como vestigios de un tiempo que se niega a desaparecer. Otro aspecto curioso forma parte de su historia.
A lo largo de los siglos, el monasterio fue abandonado y vuelto a ocupar en varias ocasiones, y aún así, nunca dejó de ser preservado. Esto refleja no solo su valor religioso, sino también su significado simbólico. Pero la experiencia no comienza en la cima. El camino hasta el monasterio es parte esencial del recorrido. Senderos estrechos, rodeados de vegetación densa, crean una transición gradual entre el mundo exterior y el aislamiento del lugar. Con cada paso, el ritmo cotidiano queda atrás. Y hay algo que pocos perciben con claridad. El sonido allí es distinto. El viento resuena entre las rocas, la altura cambia la percepción y el silencio adquiere una presencia propia. Es como si el tiempo redujera su ritmo solo en ese punto. Entre montaña, niebla y piedra, el monasterio de Sumela no domina el paisaje, se funde con él. Consejo para el viajero. Visitar en las primeras horas de la mañana aumenta las probabilidades de encontrar el monasterio envuelto en niebla, un escenario donde la atmósfera y la realidad se mezclan, creando una de las imágenes más memorables de Turquía. Ani. En el extremo oriental de Turquía, muy cerca de la frontera con Armenia, la antigua ciudad de Ani fue en su momento uno de los centros urbanos más destacados del mundo medieval. Conocida como la ciudad de las 1001 iglesias, llegó a albergar a más de 100.000 habitantes, una cifra extraordinaria para su época. Donde comerciantes, viajeros y culturas diferentes coincidían, dando forma a un lugar donde varios mundos se encontraban. Hoy, lo que queda aparece disperso en un paisaje amplio y casi vacío. Iglesias, murallas y estructuras de piedra rojiza siguen en pie, expuestas al viento constante que recorre la llanura sin obstáculos. Volviéndose más cálido al atardecer y más frío bajo la luz del cielo abierto. Otro aspecto resulta especialmente llamativo. Muchas de estas construcciones se mantienen parcialmente intactas, no gracias a restauraciones modernas, sino por la solidez de su diseño original. Algunas iglesias aún conservan cúpulas y detalles arquitectónicos que han resistido siglos de abandono, terremotos e invasiones. No hay multitudes, no hay movimiento constante. La escala del lugar contrasta con el vacío que lo rodea, generando una impresión casi desconcertante, como si el tiempo se hubiera detenido, dejando solo el eco de una ciudad que alguna vez estuvo llena de vida. Su ubicación también explica parte de su historia. Ani fue disputada por distintos imperios a lo largo de los siglos, lo que impulsó tanto su crecimiento.
como su declive. Y hay un detalle que sorprende a muchos visitantes. El viento al atravesar las ruinas crea un sonido continuo, casi como un eco, como si el lugar aún conservara algo vivo. Hoy, Ani permanece, no como una ruina olvidada, sino como una memoria expuesta. En Ani, el tiempo dejó su huella y siguió adelante. Consejo para el viajero. Visitar en días despejados permite apreciar mejor la escala de las ruinas frente a la inmensidad del entorno, donde el vacío también forma parte de la experiencia. Sagalazos. Si en Ani el tiempo parece detenido, en Sagalazos todavía fluye, pero no como podrías imaginar. Escondida en las montañas del suroeste de Turquía, Sagalazos aparece en un entorno donde altura, silencio e historia convergen. Construida a más de 1500 metros sobre el nivel del mar, se alza en un lugar que parece demasiado remoto para haber sido tan relevante. Y es precisamente esa contradicción lo que la hace tan especial. A diferencia de muchos sitios arqueológicos donde el pasado quedó reducido a restos, aquí, algunas partes de la ciudad siguen conectadas con el presente. Recorrer Sagalazos es entrar en lo que fue una de las ciudades más prósperas del período romano, reconocida por su planificación urbana y por su cerámica de alta calidad, exportada a distintas regiones del imperio. Pero hay algo que cambia por completo la experiencia. Entre columnas y ruinas aparece el Ninfeo Antonino, una fuente construida hace casi 2000 años, que aún hoy sigue en funcionamiento. Y en ese instante, todo se transforma, porque, a diferencia de otros lugares dominados por el silencio, aquí hay movimiento, hay continuidad, hay algo que todavía permanece activo. Otro punto que impresiona es el teatro. Ubicado en una posición elevada, ofrece una de las vistas más amplias entre las antiguas ciudades de Turquía. Y hay un detalle interesante. Su estructura fue integrada directamente en la ladera de la montaña, utilizando el propio terreno como base, una combinación precisa entre naturaleza y diseño. Pero quizá lo más fascinante es que Sagalazos aún no ha revelado todo. Durante siglos permaneció oculta, parcialmente cubierta por el paso del tiempo. Y aún hoy, las excavaciones continúan, como si la ciudad siguiera emergiendo poco a poco. Entre piedra, agua y altura, todo parece suspendido, pero no detenido. Consejo para el viajero. Visitar a primera hora de la mañana permite recorrer el lugar con más tranquilidad, y en el sonido del agua que aún fluye, percibir uno de los pocos signos de continuidad que sobreviven desde la antigüedad.
Al recorrer Turquía, algo se vuelve evidente. Este no es un territorio que se entienda solo por sus lugares más famosos, ni por las imágenes que se repiten una y otra vez. Turquía se construye en la continuidad, en ciudades que nunca dejaron de estar habitadas, en ruinas que no fueron apartadas, sino integradas al presente, en paisajes que aún influyen en la forma en que las personas viven. Aquí, el pasado no se detuvo, atravesó imperios, transformaciones y cambios profundos, sin desaparecer. Desde Estambul, donde los continentes se encuentran, hasta las formaciones casi irreales de Capadocia, cada lugar revela una capa distinta de una misma historia. Una historia que no sigue un solo camino. Se entrelazan la religión, la geografía, la cultura y la supervivencia, en un territorio que siempre fue paso, pero también destino. Y tal vez eso es precisamente lo que hace a Turquía tan única. No intenta explicarse por completo, se muestra en fragmentos y deja que cada uno complete al otro, porque al final, comprender Turquía no es conocer todos sus destinos, es entender cómo todo está conectado. Y si quieres continuar este viaje, haz clic en el próximo video que aparece al final y descubre lugares increíbles desde tu televisor, tu computadora o en la palma de tu mano. Gracias y hasta la próxima.